Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a identificar dos elementos de las siguientes progresiones, que son la razón representada por R y a su 1 o el primer término. Razón y primer término de las siguientes progresiones, que son progresiones geométricas. Si vemos, el primer término de la progresión A es 2 y la razón es igual a 3, porque si multiplicamos 2 por 3 nos da 6, 6 por 3, 18, y 3 por 18, 18 por 3 es igual a 54. No obstante, hay una formulita que nos permite identificar cuál es la razón, que dice que R, es decir, la razón es igual a sub n entre a sub n menos 1, es decir, cualquier término entre su término anterior. Por ejemplo, si tomamos el tercer término de la primera progresión, la progresión a sub 3, y lo dividimos entre el anterior, es decir, a sub 2, es decir, 18, que es el tercer término, entre 6, que es el segundo término, eso nos dará 3. Y si lo hacemos con cada término, excepto con el anterior, con el primero, que no tiene anterior, siempre nos dará 3. Esa es la manera de identificar que es geométrica la progresión. Para el caso de la progresión B, tenemos R y a su 1. Podemos ver con claridad que el primer término de la progresión B es igual a 1. Y que la razón para la progresión B es igual a 2. Porque si multiplicamos 1 por 2, nos dará 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y así sucesivamente. Aplicando la formulita, por ejemplo, el término 4 entre anterior, que es el tercer término, es decir, 8 entre 4, nos da 2. Esa fórmula se aplica cuando no vemos con claridad cuál es la razón. Por ejemplo, en esta tercera progresión o la progresión C, intervienen fracciones, y para identificar la razón se necesita este tipo de fórmulas. A su 1 claramente es el 10. Y la razón, para determinarla, podemos aplicar la fórmula que hemos aplicado en los casos anteriores. Razón es igual a sub n sobre a sub n menos 1. Si tomamos, por ejemplo, el segundo término, que es un número entero, entre el primer término, nos dará 5 sobre 10, que haciendo la simplificación de la quinta, tanto en el numerador como en el denominador, nos da un medio. Lo mismo hubiese pasado si dividimos cualquier otro término de esa progresión entre el término anterior. De manera que la razón es un medio y el primer término es 10. Por ponerle un ejemplo, si tomamos 5 octavos entre 5 cuartos, o sea, el quinto término entre el cuarto, nos dará de todas formas un medio. Multiplicamos en cruz, ya que es la división de fracciones. 5 por 4, 20. 5 por 8, 40. 20 sobre 40. Al final, simplificando, nos dará un medio. O sea que no importa el término, si la progresión es geométrica, si dividimos entre su término anterior, tiene que darnos siempre la misma razón. Si 10 por un medio es 5, 5 por un medio son 5 medios, 5 medios por un medio son 5 cuartos, y así sucesivamente. Para finalizar, tenemos la progresión donde el primer término claramente es 100. Y para encontrar la razón, dividimos un término entre su anterior. Evidentemente, el primer término no se puede dividir, no tiene anterior. En este caso, el tercer término entre el segundo término, 36 entre 60, nos damos cuenta que tienen sexta ambos, tanto en el numerador como en el denominador.
6 y 10, y ahora tienen mitad cada uno, que es 3 sobre 5. 3/5 es la razón de la progresión D. Este tipo de fórmula se utiliza cuando no estamos claros de cuál es la razón. Muchas gracias.